Ay, niños, ¿por dónde empiezo? Miren, ya tengo 84 años y a veces se me olvidan las cosas, pero hay cosas que nunca se me van a olvidar, ¿verdad? Mi nombre es Luz Helena de la Cruz. Antes era de la Cruz Mendoza, pero ya saben cómo es eso del matrimonio. Ahora estoy aquí en bueno, le dicen asilo, pero yo le digo mi nueva casa. No está tan mal, no se crean. La comida no es como la de mi mamá, pero... mi mamá. Esa sí era una mujer. Se llamaba Dolores. Dolores Mendoza. Qué nombre tan apropiado, ¿no? Porque Dolores sí tuvo muchos en su vida. Pero también tuvo, ¿cómo le digo? Tenía una chispa. Una chispa que me heredó a mí. Nací en 1940. 1940. Fíjense qué años aquellos. Estaba la guerra allá en Europa, pero nosotros acá en San Juan Mixtepec... San Juan Mixtepec. Es un pueblito en Oaxaca, chiquitito, tan chiquito que si pestañeas y pasas en camión, ni lo ves. Mi papá, Anselmo, tenía una tienda. No era rica, ¿eh? No se vayan a creer. Pero pues él vendía telas. Llegaban los arrieros con sus burros cargados de telas de algodón y mi papá las vendía a las señoras del pueblo. Mi mamá me decía, mira, mijita, tu papá es comerciante, pero tú vas a hacer algo más. ¿Saben qué? Mi mamá nunca pudo estudiar. Su papá, mi abuelo Fermín, le decía que las mujeres nacimos para casarnos y tener hijos. Punto. Pero mi mamá era rebelde. Se casó con mi papá porque así era en esos tiempos, pero nunca se le quitó esa hambre de saber cosas. Ella me enseñó a leer cuando tenía 4 años. ¿Se imaginan? 4 años. Con palitos dibujaba las letras en la tierra del patio. A, B, C. Luz Helena, me decía, las letras son como llaves. Cada letra que aprendas es una puerta que se abre. Y vaya que tenía razón. En el pueblo había una escuela, pero solo hasta 3er año. Y las niñas, pues casi no íbamos. Yo fui porque mi mamá se plantó como soldado frente a mi papá y le dijo, esta niña va a estudiar. Y mi papá, que era buena gente pero muy de su época, pues cedió. Pero nada más porque mi mamá tenía un carácter que hasta los perros le hacían caso. Cuando terminé la primaria, el maestro don Rubén, qué buen hombre era don Rubén, le dijo a mis papás, esta niña tiene cabeza para seguir estudiando. Pero pues, ¿dónde? En el pueblo no había secundaria, y mandar a una niña a la ciudad, por Dios, eso era como mandarla a la luna. Pero pasó algo que cambió todo. Resulta que llegó al pueblo una señora, una doctora. Sí, una mujer doctora. Se llamaba Patricia Mercado. Había estudiado en la capital y había venido a hacer su servicio social. Imagínense la revolución que armó su llegada. Los hombres del pueblo murmurando, ¿una mujer doctora? ¿Cómo va a curar a los hombres? ¿Qué tal que nos toca parto y viene esta mujer? Pero yo me quedé fascinada. La doctora Patricia era elegante, hablaba bonito y cuando atendía a los enfermos parecía que hacía magia. Un día me enfermé de anginas. ¡Ay, qué feas anginas me dieron! Y mi mamá me llevó con ella. La doctora me revisó, me habló suavecito.
Me explicó qué tenía y cómo me iba a curar. Y después le dijo a mi mamá: «Señora Dolores, esta niña es muy inteligente. ¿Ha pensado en que estudie medicina?» «Medicina». Mi mamá se quedó muda. Mi papá se puso colorado, pero yo sentí como si me hubieran prendido una lucecita adentro. «Mire, doctora», le dijo mi papá, «nosotros somos gente sencilla. No tenemos dinero para esas fantasías». Pero la doctora Patricia era terca, más terca que mula en bajada. Durante los 6 meses que estuvo en el pueblo, cada que me veía me preguntaba: «¿Ya decidiste qué vas a estudiar, Luz Helena?». Y yo siempre le contestaba lo mismo: «Doctora, yo quiero ser como usted». Cuando se fue la doctora, yo ya tenía 14 años. Y tenía una decisión tomada que ni mi papá ni nadie me iba a quitar de la cabeza. Un día, así de la nada, llegué a la casa y les dije a mis papás: «Me voy a la Ciudad de México. Voy a estudiar medicina». Mi papá se rió. Se rió como cuando oyes un chiste muy bueno. «Ay, mijita, ¿qué ocurrencias tienes? La medicina es cosa de hombres. Tú búscate un buen muchacho del pueblo y...». Pero mi mamá no se rió. Mi mamá me miró fijito, fijito, con esos ojos que tenía que parecían 2 luces negras. Y después le dijo a mi papá: «Anselmo, esta niña va a estudiar. ¿Con qué dinero, Dolores?». «Con el dinero que tengamos que conseguir». Y así empezó todo. ¿Saben cómo conseguimos el dinero? Mi mamá vendió sus aretes de oro, los únicos aretes de oro que tenía. Se los había regalado mi papá cuando se casaron. Y después vendió su rebozo de Santa María, un rebozo hermoso, bordado a mano, que había sido de mi abuela. Pieza por pieza fue vendiendo sus tesoros, pero no era suficiente. Entonces mi mamá hizo algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Se puso a hacer tortillas para vender, todos los días, desde las 4 de la mañana. Hacía tortillas y las vendía en el mercado. Con sus manos hacía docenas y docenas de tortillas. «Mija», me decía mientras amasaba, «cada tortilla que hago es un día de estudio para ti». Y yo lloraba. Lloraba porque veía sus manos cada vez más quebradas, más lastimadas. Pero ella nunca se quejó, nunca. Cuando cumplí 17 años, tenía el dinero para el primer año de universidad. Bueno, más o menos, era 1957. Ese año que... ¡Ay, qué año tan importante fue ese! Me fui a México en un camión de esos que hacen escala en todos los pueblitos. Un viaje de... ¿cuánto fue? Como 12 horas. 12 horas con una maleta de cartón que mi papá me había comprado en el mercado y un corazón que me latía como tambor en fiesta. Mi mamá fue conmigo hasta la parada del camión. Me abrazó y me dijo algo que me acompaña hasta hoy. «Mijita, tú no vas sola. Yo voy contigo en cada paso que des». La Universidad Nacional, no saben lo que sentí cuando vi esos edificios tan grandes, tan modernos. Parecía otro país, y toda esa gente, miles de estudiantes caminando con sus libros bajo el brazo. Pero cuando llegué a la Facultad de Medicina, ¡ay, Dios mío! Entré al salón y era un mar de hombres, un mar. Yo alcé la vista y conté. Éramos 5 mujeres en medio de más de 100 hombres, 5 mosquitos en medio de un enjambre de abejas. El primer día, el profesor se llamaba doctor Ramírez, nunca se me va a olvidar.
Entró al salón. Nos vio a las 5 que estábamos ahí sentaditas en la primera fila y dijo: «Señoritas, ¿están seguras de que están en el salón correcto? La facultad de enfermería está en el edificio». De al lado, todo el salón se rió, todos, menos nosotras 5. Una de las muchachas, que se llamaba Carmen, se paró y le dijo: «Doctor, estamos en el lugar correcto. Venimos a estudiar medicina, no enfermería». «Ah», dijo el doctor Ramírez, «¿y están conscientes de que van a ver cadáveres? ¿Sangre? ¿Vísceras?». «Sí, doctor», contestamos las 5 al mismo tiempo. «Bueno», dijo él con una sonrisita que no me gustó nada, «ya veremos cuántas duran». Los primeros meses fueron duros, más duros que piedra de moler, no solo por las materias que eran difíciles, sino por todo. Los compañeros que no nos hablaban, los que sí nos hablaban pero para burlarse, los profesores que nos ignoraban cuando levantábamos la mano. Yo vivía en una pensión en la colonia Doctores, un cuartito chiquito que compartía con otra muchacha que estudiaba pedagogía. Se llamaba Esperanza. Era de Puebla y también había llegado con más sueños que dinero. Todas las noches le escribía cartas a mi mamá. Le contaba cómo iban las clases, qué había aprendido, quiénes eran mis compañeros, y ella me contestaba con unas cartas. ¡Ay! Esas cartas eran mi salvación. Me contaba del pueblo, de mi papá, de cómo iban las ventas de tortillas. «Mija», me escribía, «aquí todo igual. Tu papá ya no dice que estás loca. Ahora presume con los vecinos que su hija estudia medicina en la capital, y yo sigo haciendo tortillas. Cada tortilla con amor para tu futuro». Pero lo más difícil no eran las clases. Lo más difícil era la soledad. Estar lejos de todo lo que conocía. Los olores eran diferentes. La comida era diferente. Hasta el aire sabía diferente. Hubo una noche que casi me regreso. Estaba estudiando anatomía y no entendía nada, nada. Y pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me cree que soy? Esa noche lloré. Lloré como cuando era niña y me caía de la bicicleta. Y estaba así, llorando sobre mis libros, cuando tocaron la puerta. Era Esperanza, mi compañera de cuarto. «¿Qué te pasa, Luz Helena?» «No puedo», le dije. «No puedo con esto, es muy difícil». Y ella se sentó en mi cama y me dijo algo que cambió todo. ¿Sabes qué? Yo también he llorado, todas las noches. Pero ¿sabes qué más? Mi mamá me dijo que las mujeres que llegan lejos no son las que no lloran, son las que lloran y luego se secan las lágrimas y siguen caminando. Y tenía razón. Al día siguiente me levanté, me sequé las lágrimas y fui a clase. Y seguí adelante. Poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Algunos compañeros se dieron cuenta de que no éramos estúpidas, que sabíamos las respuestas, que podíamos ser buenas doctoras. Algunos profesores empezaron a tomarnos en serio, y fue en segundo año que conocí a Antonio Sergio Villanueva. Ay, Antonio, mi Antonio, era de Puebla, hijo de un panadero, alto, moreno, con unos ojos que cuando sonreía se le hacían chiquitos como rayitas. Y la primera vez que me habló
fue para pedirme mis apuntes de fisiología. Oye, me dijo después de clase, ¿me prestas tus apuntes? Es que tomas muy buenos apuntes. ¿Por qué no tomas tus propios apuntes? Le contesté. Yo era medio respondona en esos tiempos. Sí los tomo, pero los tuyos están más ordenados. Me prestó sus apuntes para que viera. ¡Ay, qué garabatos! Parecían jeroglíficos egipcios. Desde ese día empezamos a estudiar juntos. Él me ayudaba con matemáticas, que se me dificultaba un poco, y yo lo ayudaba con casi todo lo demás. Era muy inteligente, pero desordenadísimo, y poco a poco, sin darnos cuenta, nos fuimos enamorando. No fue como en las películas. No hubo música de violines ni nada de eso. Fue más bien como cuando te das cuenta de que ya no puedes imaginar tu vida sin esa persona. Un día estábamos estudiando en la biblioteca y él me dijo, Luz Helena, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Mis apuntes? Le dije bromeando. No, me dijo, muy serio. Me gusta que cuando hablas de medicina se te iluminan los ojos, como si fueras a salvar al mundo entero. Y ahí fue cuando supe que lo amaba. Nos casamos en 1963. Yo tenía 23 años, él 25. Nos casamos en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Una boda sencillita. Mi mamá hizo mi vestido. Mi papá, que ya para entonces estaba orgulloso de su hija doctora, pagó la fiesta. Fue una fiesta pequeña, pero bonita. La foto de nuestra boda la tengo aquí en mi buró. ¿La ven? Ahí estamos los dos, jovencitos, sonriendo como si tuviéramos todo el futuro en las manos. Nos fuimos a vivir a un departamentito en Iztacalco. Chiquito, pero nuestro. Antonio siguió estudiando y yo empecé mi servicio social. Después, él se especializa en cardiología y yo abrí mi consultorio. Fueron años bonitos. Trabajábamos mucho, pero éramos felices. Salíamos los domingos a Xochimilco. Íbamos al cine a ver películas de Pedro Infante. Comprábamos discos de Los Panchos. Pero había algo que nos faltaba. Queríamos hijos. Yo me moría por ser mamá. Antonio también quería ser papá, pero pasaban los años y nada. 1, 2, 3 años, nada. Fuimos con doctores, nos hicimos estudios, todo salía normal, pero yo no me embarazaba. Y la gente, ¿saben cómo es la gente? Empezó a decir cosas. Pobrecita, ya se le pasó el tren. A lo mejor Dios no quiere que tenga hijos porque estudió en lugar de casarse joven. Esas cosas duelen mucho, hasta que cuando ya tenía 42 años, 42, me embaracé. Después de tantos años de esperar, de llorar cada mes cuando llegaba mi período, de ver a todas mis amigas con sus hijos mientras yo no, Marcelo nació en 1982. Un bebé hermoso, sano, perfecto. Cuando lo vi por primera vez pensé, valió la pena esperar. Antonio lloraba de felicidad. Mira, Luz Helena, me dijo, es nuestro milagro. Y sí era nuestro milagro. Nuestro bebé de la tercera edad. Yo tenía 42 años y Antonio 44 cuando nació Marcelo. Imagínense, quizás ese fue nuestro error.
como habíamos esperado tanto, como nos había costado tanto trabajo tenerlo, pues lo consentimos demasiado. Le dábamos todo, todo lo que pedía, la mejor ropa, los mejores juguetes, las mejores escuelas. Nunca tuvo que pelear por nada porque nosotros ya habíamos peleado por todo. Marcelo creció siendo el niño perfecto por fuera, pero por dentro algo estaba mal. Era caprichoso. No le gustaba que le dijeran que no. En la escuela tenía problemas porque no sabía perder. Cuando tenía 15 años me dijo, «Mamá, ¿para qué voy a estudiar si de todas formas ustedes ya tienen dinero?» «Mijo», le dije, «el dinero se acaba, la educación no». Pero él se reía. «Ay, mamá, siempre tan dramática». Y siguió así. Cambió de carrera 3 veces. Estudió administración, después derecho, después no sé qué. Nunca terminó nada. Trabajaba un tiempo y después renunciaba. «Es que no me gusta», decía. «Es que el jefe es malo. Es que me pagan poco». Antonio y yo nos preocupábamos, pero ¿qué podíamos hacer? Era nuestro único hijo, nuestro milagro. Los años pasaron. Marcelo se hizo hombre, pero nunca maduró. Siguió viviendo con nosotros hasta los 30 años. Hasta los 30. Y cuando por fin se fue, cada rato regresaba pidiendo dinero para sus proyectos. Siempre tenía proyectos. Iba a poner un restaurante, iba a vender carros, iba a... no sé, 1000 cosas. Y nosotros, como tontos, le dábamos dinero. 1 vez, 2 veces, 1000 veces, hasta que Antonio se enfermó. Cáncer de pulmón. Antonio fumaba desde joven. En esos tiempos no sabíamos que era malo. Y le dio cáncer. Al principio pensamos que se iba a curar. Era un hombre fuerte, trabajador. «Vamos a salir de esta», me decía. Pero no salimos. Antonio murió en febrero del 2018, un martes gris y frío. Yo estaba ahí, tomando su mano, cuando dejó de respirar, así, callandito, como se van los buenos. Después del funeral, me quedé sola en la casa, completamente sola. Marcelo venía a visitarme de vez en cuando, pero no era lo mismo. La casa se sentía vacía, como un caracol sin caracol adentro. Fue entonces cuando Marcelo llegó con su gran idea. «Mamá», me dijo, «conozco una inversión excelente. Vamos a meter el dinero ahí y vas a ganar mucho. Ya no vas a tener que preocuparte por nada». Yo tenía mis ahorros, los ahorros de toda una vida, el dinero de la venta del consultorio, la pensión de Antonio, el seguro de vida, 3 millones de pesos, 3 millones que habíamos juntado peso por peso durante 40 años. «No sé, mijo», le dije, «ese dinero es para emergencias. Mamá, confía en mí. Soy tu hijo. ¿Acaso no confías en tu propio hijo?» Y ahí estuvo mi error. Le firmé todo. Todo. Le di mi dinero, mi seguridad, mi futuro. Y Marcelo desapareció. No literal. No se murió ni nada, pero desapareció de mi vida. Dejó de contestar el teléfono. Dejó de venir a verme. Cuando yo lo buscaba, siempre tenía pretextos. «Estoy ocupado, mamá. Ahorita no puedo. Te hablo luego». Y mi dinero se esfumó. La inversión resultó ser una estafa.
O tal vez Marcelo se lo gastó. Nunca supe bien qué pasó. Solo sé que un día tenía 3 millones de pesos y al otro día no tenía nada. Empezaron a llegar las cuentas, los impuestos de la casa, los recibos de luz, agua, teléfono, el mantenimiento del carro, todo lo que antes pagaba fácil. De repente se volvió imposible. Tuve que vender el carro, después los muebles. Una por una fui vendiendo mis cosas. Los cuadros que Antonio y yo habíamos comprado en nuestros viajes. El piano donde él tocaba los domingos. Los libros de medicina que había guardado desde la universidad. Pero lo peor fue vender la casa donde habíamos vivido 30 años, donde nació Marcelo, donde Antonio y yo envejecimos juntos. Esa casa era mi vida, entera entre 4 paredes. Cuando ya no tenía casa, me fui a un hotel baratito en la colonia Doctores. Ahí viví 6 meses, viendo cómo se me acababa el poquito dinero que me había quedado de la venta de la casa. Y cuando ya no podía pagar ni el hotel, cuando ya no tenía ni para comer, regresó Marcelo. Llegó con cara de preocupación, como si fuera el hijo más amoroso del mundo. Mamá, no puedo dejarte así. Encontré un lugar perfecto para ti. Es temporal, ¿eh? Solo mientras arreglo lo del dinero. ¿Qué lugar, mijo? Es una casa de descanso para personas mayores. Vas a estar muy bien cuidada. Y me trajo aquí, al Asilo San José, en Tlalpan, un lugar gris, con olor a medicina y a tristeza, con viejitos sentados en sillas de ruedas mirando la televisión, sin sonido. Es temporal, mamá, me dijo Marcelo cuando me dejó. En cuanto arregle lo del dinero, te saco de aquí. Eso fue hace 2 años. 2 años. Al principio yo pensaba que era cierto, que era temporal. Contaba los días en mi calendario. Hoy va a venir Marcelo, me decía. Hoy me va a sacar de aquí. Pero los días se volvieron semanas. Las semanas se volvieron meses. Los meses se volvieron años. Y entendí la verdad, que Marcelo no iba a volver, que me había traído aquí para deshacerse de mí, para no tener que ver lo que había hecho, para no sentirse culpable. Aquí estoy, en el Asilo San José, compartiendo cuarto con doña Esperanza. Qué casualidad que se llame igual que mi compañera de la universidad, que tiene Alzheimer y a veces me confunde con su hija. Desayunamos a las 7, comemos a las 2, cenamos a las 6, vemos televisión, tomamos medicinas, dormimos, así es mi vida ahora. Pero ¿saben qué? No me arrepiento. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber estudiado medicina cuando todo el mundo me decía que era una locura. No me arrepiento de haber amado a Antonio con todo mi corazón. No me arrepiento de haber luchado por mis sueños, hasta de Marcelo. Hasta de él no me arrepiento, porque durante muchos años me dio alegría. Durante muchos años fue mi sol, que al final me haya traicionado. Bueno, eso ya no está en mis manos. Yo fui la primera mujer de San Juan Mixtepec en ser doctora. Salvé vidas, ayudé a traer niños al mundo, curé enfermedades. Amé y fui amada. Mi vida valió la pena. Y cuando me muera, porque todos nos vamos a morir, me voy a encontrar con Antonio y le voy a decir, amor, ¿cómo ves? Cumplí mi promesa, viví, y él me va a abrazar como me abrazaba cuando éramos
jóvenes y todo era posible. Por eso les cuento mi historia, no para que sientan lástima de mí, sino para que sepan que uno puede perderlo todo y aún así conservar lo más importante, la dignidad. Y para que sepan que los hijos no son nuestros. Nosotros los criamos, los amamos, les damos todo lo que podemos, pero al final ellos toman sus decisiones y nosotros tenemos que vivir con esas decisiones. Pero también para que sepan que nunca es tarde para perseguir sus sueños. Que si una niña de un pueblito perdido de Oaxaca pudo convertirse en doctora en 1957, cuando las mujeres casi no podían ni votar, entonces ustedes pueden lograr lo que se propongan. Nunca se rindan, nunca. Mi nombre es Luz Helena de la Cruz. Tengo 84 años y aunque estoy aquí, en este asilo, olvidada por mi hijo, no estoy derrotada, porque los que hemos amado, de verdad, los que hemos luchado por nuestros sueños, esos nunca mueren del todo. Si mi historia los conmovió, compártanla. No por los likes ni las suscripciones, sino porque tal vez alguien que esté pasando por algo difícil necesite recordar que siempre hay esperanza. Porque mi historia, bueno, espero que les recuerde que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en el amor que damos y la dignidad con que vivimos. Gracias por escucharme. Hacía mucho que no platicaba tanto. Hasta la próxima, niños.